noche se llama Los 7 espíritus de engaño. Pero antes que nada, pues, es bueno que nosotros repasemos un poco en la historia bíblica. Yo siempre explico, para que no haya confusiones, y siempre lo hablamos a los hermanos, y cada vez que tocamos temas que tienen que ver con el campo de la guerra espiritual y sobre todo donde se nos revela de forma bien específica los problemas que están pasando a raíz del orden bíblico. Yo siempre explico esto, realmente lo sabemos, pero una cosa es saberlo, conocerlo por la verdad de Dios en nosotros, otra cosa es que lo podamos explicar a las demás personas que a veces se confunden. O sea, la palabra, la Biblia, tiene un lenguaje literal, uno espiritual, uno profético y simbólico. La Biblia no se va a preocupar de que mientras nosotros la leemos entendamos o no. Nosotros somos los que nos debemos de preocupar de entender lo que Dios nos habla a través de la Biblia, y esto es a través de la comunión. Usted cuando lee la Biblia no va a estar ante un libro cualquiera, sino a la mente de Dios revelada al hombre. Era necesario que Dios nos diera su palabra escrita y que a través de una palabra escrita nos hablara. No podemos encerrar a Dios en una teología. Por ejemplo, yo pongo el ejemplo aquí. Puede haber habido en la historia de la humanidad un cumplimiento profético. Por ejemplo, yo digo el caso cuando Cristo profetizó que el segundo templo judío sería destruido y dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera destruida. Se cumplió, pero a través de mismas profecías cumplidas en el lenguaje bíblico espiritual, Dios nos puede dar la respuesta independiente que nosotros buscamos cuando nos encerramos con Él. Puede ser en oración, puede ser en ayuno, puede ser en retiro, y de forma específica a través de mismas profecías cumplidas o profecías que se van a cumplir más de una vez en el mismo contexto y en contextos diferentes. En la línea del factor tiempo, Dios nos puede hablar de una manera independiente a cada uno de nosotros para revelarnos cuál es el problema, cuál es la solución al problema, qué es lo que hay que hacer para que el problema se resuelva. Por ejemplo, cuando nosotros venimos y hablamos bíblicamente espíritus de engaño, si hay una manera de nosotros identificar los espíritus de engaño, no es que sea sencillamente un espíritu o un demonito que se reprendió, se ató y se acabó. Cuando tiene un determinado nombre, es que está hablando, muchas gracias hermano, está hablando de fuerzas malignas a través de las cuales el mismo enemigo opera cuando le damos rienda suelta a una debilidad y no sujetamos esa debilidad al espíritu. Yo siempre hablo, ¿verdad?, de esta diferencia entre Dios y el diablo, que es bien clara. Jesucristo va a venir a la puerta de tu corazón, va a tocar, si tú abres, Él entra y cena contigo. Ni Dios ni el diablo pueden cruzar la línea del libre albedrío. Cada uno de nosotros somos libres de decidir lo que queramos. El mismo apóstol Pablo decía todas las cosas me son lícitas, pero también decía que no todas convenían. Porque aunque somos nosotros libres de hacer lo que nos dé la gana, digámoslo así, no vamos a ser libres de las decisiones que tomemos, de las consecuencias que vengan detrás de ahí. Entonces, todas las cosas son lícitas, no todas convienen. La cosa es que de acuerdo a nuestras decisiones y de acuerdo a las debilidades, el diablo, pues usted sabe, va a meterse ahí para que de alguna forma, consciente o inconsciente, se le abra hasta lo más mínimo para él rapidito ahí entrar. El Señor es un caballero, tú lo rechazas, él se va, sufre tú las consecuencias. Pero el otro se impone, y la Biblia dice que parte de la obra maligna es que a sus presos no le abre apertura de la cárcel. Se muestra como un ángel de luz para el engaño. El engaño no es solamente a través de la astrología, que dice cuántas mentiras hay por ahí y la gente se las cree. No es solo a través del ocultismo, no es solo a través del espiritismo. Es también a través de disfrazarse como ángel de luz para entrar en la misma iglesia. ¡Aleluya! Parte de la obra maligna. Entonces, cuando tiene la puerta abierta, va a poner de forma bien estratégica y bien jerárquica espíritus de opresión. Cuando estos espíritus se le llaman por nombre de acuerdo a personajes bíblicos que existieron, no es que literalmente se llaman así, es que de esa forma uno los identifica por la manera en que operan. Pero sería, imagínense, una pérdida de tiempo y jamás se pudiera saber los nombres específicos de todos los ángeles caídos y de todos los demonios, o el de los ángeles caídos como Dios los nombró, o el nombre que les puso antes de que cayeran.
Sin embargo, el líder de todos se le conoce como se llamaba antes, se llamaba Lucifer. Luz bella, el que emana la luz, el que irradia la luz. En una ocasión, yo me recuerdo que a mí me preguntaron, pero si Dios es perfecto, ¿por qué creó al diablo? Si iba a suceder todo esto con la humanidad, ¿para qué lo creó? Y es más, si le metió un montón de chisme allá arriba en el cielo, multitud de sus contrataciones. O sea, el mismo diablo cuando estaba en el cielo, antes de ser literalmente diablo, el engañador, ya se estaba convirtiendo en eso, se había convertido ya. Le formó chisme a Dios en el cielo y pecó en el mismo reino de los cielos. Él cobraba por lo que hacía. Dios lo que da, lo da de gratis. Amén. Él no. Él se cree que es el dueño de todo y por ello cobra. Da atajos, ofrece atajos que son atractivos. Como por ejemplo el caso de la gente cuando va al brujo. Eso es lo que a mí me llama la atención. O sea, yo nunca he visto que se critique por lo caro que cobra el brujo, pero siempre critican a los pastores por recibir diezmo y ofrenda. Amén. Nunca en la vida he visto que alguien critique a un astrólogo por hacerse de dinero, por decir tantas mentiras, pero sí están pendientes hasta de la guaguita o del carro que tiene el pastor o de cómo Dios lo bendice. Aleluya. Ahora como que dolió más. No se preocupe que pues seguimos ahí a ver si cae anestesia por si acaso. Aleluya. Estos espíritus malignos, cuando se identifican con nombres de personajes bíblicos, no es que sea literalmente su nombre, es la forma que uno puede saber dónde operan, cómo lo hicieron en el tiempo de antes, y no es que sea un solo demonio o una sola fuerza maligna, sino que hay acciones del ser humano que las activan, y de esa forma en el reino de las tinieblas uno sabe lo que está operando allí. La gente cuando se le habla de guerra espiritual, no digo todo, pero muchos hoy día tienen miedo de que se les hable. Otros tienen miedo de que se les hable del Apocalipsis. Hay pastores que yo me he encontrado que piensan que si tú hablas de guerra espiritual y revelas la situación que está pasando de acuerdo a la Biblia, que van a molestar al diablo y que el diablo les va a hacer la vida imposible. Hermano, yo quiero decirle algo. El diablo, solamente con que haya una iglesia de la cantidad de miembros que sea, solamente desde el momento en que usted aceptó a Cristo, ya usted le declaró la guerra y ya usted es enemigo de él. Desde el momento que usted nació de nuevo. Una vez alguien también me dijo, hermano, ore por mí porque el diablo la tiene personal conmigo. Yo le explico aquí, hermano, el diablo la tiene personal no solo con usted, con todos nosotros. Somos hechos imagen y semejanza de Dios. Y cuando le hemos dado nuestra vida a Dios, pues imagínense. Entonces, no es por nosotros solo, la cosa viene más allá. Es una batalla personal contra Dios mismo porque Él se quiso quedar con su trono. Entonces, existe hoy día ciertos espíritus de engaño y a través de la Biblia podemos identificar cómo son, cuáles son, cómo operan. En este tiempo tan difícil que nosotros estamos viviendo, no solo hay engaño en la iglesia. Lo que pasa es que la gente siempre le gusta tirarle a esto, porque el enemigo está obsesionado con destruir el evangelio. Pillos y engañadores no hay solamente en las iglesias, ni solamente en el campo evangélico. Pillos, engañadores, abusadores, sinvergüenza, los hay también en el campo secular. Los hay en las empresas, los hay en los trabajos, los hay donde usted quiera que vaya. Porque este es un mundo que está lleno de pecado. Y el que no se somete a Dios y no, ¿verdad?, tiene una mente renovada por la palabra, pues entonces resulta que su voluntad va a estar por el piso para elegir todo aquello contrario a lo divino moralmente establecido. Pillos, engañadores, abusadores, no solo en las iglesias, es en todo lugar. No, que yo no voy a la iglesia porque hay muchos pillos y muchos engañadores. Sí, pero en el trabajo donde le hacen la vida imposible, sigue yendo porque le pagan. Espíritus de engaño. Vamos a repasar un poco la historia bíblica y vamos nuevamente donde leímos al comienzo de nuestro mensaje. En 2 de Crónicas, capítulo 22, versículo 11. Ahí en Crónicas se nos revelan detalles adicionales y se confirman también detalles que también se nos habla en Reyes, primera, segunda de Reyes, bueno, primera y segunda de Crónicas, hace hincapié, confirma, abunda más. Y en este caso se nos habla de una terrible historia en el reino del sur, Judá.
todos sabemos que, bueno, llegó el momento en el que después de que Salomón murió, pues el que se quedó con el reino, nieto de David, vino a ser Roboam. A veces confunde los nombres de Roboam y Jeroboam porque se parecen. Yo de chiquito siempre tenía, digámoslo así, el buen puertorriqueño, se revolvió en la cabeza, después gracias a Dios se me quitó. Eso fue con oración. Roboam era el nieto de David, hijo de Salomón. Como él no aceptó quitarle todos los impuestos caros y todo lo que el pueblo, ¿verdad?, le hacía Salomón pagar por todas las edificaciones y todas las cosas que había hecho él en su reinado. Para resumir un poco, pues este joven, Roboam, él escogió el consejo de sus amigos y no el de los ancianos. Sus amigos le aconsejaron que le pusiera más cargas al pueblo y resulta que lo que viene después es que sucede la división del reino. Se queda el reino del sur, Judá, solamente con la tribu de Judá, que es fiel allí, ¿verdad? La tribu de Benjamín y parte de la tribu de Leví, porque la capital de Jerusalén venía a ser Judá, donde estaba el templo. Las otras tribus se van a lo que viene a llamarse el reino del norte, que viene a ser entonces Israel, donde la historia de Israel, el reino del norte, ya dividido, eso viene a ser un terrible problema, hermano, de idolatría, donde 9 dinastías, 9 familias fueron raídas por completo por causa de la idolatría. En la historia bíblica, en el caso del reino del sur, Judá, ellos sí, por lo menos, se preservó y perseveró ahí el linaje real de David, hasta que después de tanto que Dios les advirtió, el último rey de allí, de Judá, cayó ante los babilonios por medio de Nabucodonosor, no escuchando todas las advertencias de Jeremías. Lo habla, ¿verdad?, en el caso de la historia bíblica. Judá duró un poquito más que Israel. El caso del reino del norte, usted sabe, históricamente cae con los asirios. Judá, que dura un poquito más, después cae con los babilonios. La cosa es que mucho antes de eso, cuando comienza la idolatría en su apogeo, bueno, Elías, una de las cosas que los desanimó es que en el tiempo el baalismo estaba tan fuerte en su tiempo que parecía como que no tenía fin. Entonces Dios manda a llamar a una persona de nombre Jehú para que barra con toda la casa de acá. No quedó el recuerdo. Sin embargo, una descendiente por ahí, colada también, de nada más y nada menos que Jezabel, llamada Atalía. Ya ahí no es el reino del norte en Israel, ahora es el reino del sur. Mire cómo el diablo les mandó una y una. Atalía viene y, aprovechando la muerte de su hijo Ocosías, ella viene y se apropia del reino, mandando a matar nada más y nada menos que a sus propios nietos. Entonces se apropia del reino, pero solamente un joven, un bebé, queda vivo porque lo esconden. Y mire, cuando vemos cómo era todo orquestado, digámoslo así, Dios mismo tenía planeado preservar la vida de este joven, que sería, ¿verdad?, Boaz, ya, ¿verdad?, en el futuro rey de Judá, porque la persona que precisamente lo esconde era la esposa de un sumo sacerdote o de un sacerdote. Bueno, la cosa es que, para ir resumiendo la historia bíblica, al final, ya cuando este bebé crece, lo coronan rey, el sacerdote busca, ¿verdad?, los capitanes de la guardia, coronan rey estratégicamente a Joás en el momento en que el pueblo iba al templo, y bueno, matan a Atalía y entonces se restaura el reinado de Judá. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo hoy día? Porque de acuerdo a lo que vemos en la historia bíblica, ahí se nos están hablando sobre algunos datos. Si yo vengo y digo espíritu de Atalía, ¿qué es lo que principalmente pues me viniera a mí a la mente cuando yo comparo en el caso de la historia bíblica? ¿Cuál fue la fuerza maligna y satánica que obró ahí? Definitivamente, bueno, sí, claro, la idolatría. Por eso yo lo pongo en punto número 2. El punto número 1 es la destrucción de los niños. Sin importar generaciones, sin importar que sean de la propia descendencia, sin importar absolutamente nada. Un espíritu de destrucción, y no solo de destrucción, sino también de engaño, que va motivado sencillamente por el deseo de poder.
La idolatría, seguro, claro, también está presente. Hermano, eso es lo que se está viviendo hoy día. La cuestión aquí, este espíritu mortal siempre va a tener como blanco de ataque la niñez. Siempre el cristiano debe de orar por los jóvenes y los niños. Los jóvenes y los niños son el futuro de la iglesia. El diablo lo sabe, por eso los ataca de forma continua. Bueno, a mí recientemente me chocó mucho. No sé cuántos se enteraron de esta noticia que pasó en Colombia sobre una madre que se suicidó junto con su hijo. Bueno, no fue que el nene se suicidó, ella lo suicidó, digámoslo así. Ella lo asesinó. Yo no puedo hablar de la forma, digámoslo así, más fina o más bella que le guste a la gente, porque es que en este mundo hay diversidad de opiniones, pero una cosa es que sea una opinión errada y otra cosa es que sea una opinión ligada a lo correcto o a la Biblia. Cuando nosotros llenamos nuestra cabeza o nuestra mente de Dios, nuestra mente es renovada. Yo les quiero decir a usted, mire, el alma, nuestra alma está compuesta por la voluntad, las emociones y la mente. Si renovamos nuestra mente con la palabra de Dios, nuestras emociones van a tener control. No vamos a vivir ni vamos a decir las cosas por medio de emociones ni sentimientos, y nuestra voluntad va a estar de acuerdo a Dios. Por eso Satanás es el enemigo de las almas. Quiere siempre seducir la voluntad humana, contrario a todo. Sea en acto, sea en lo que declaramos o decimos. Yo no estoy diciendo como los apóstoles, por si acaso, perdón, apostologo, por si acaso que no se me sale. Mire, yo veía esto y yo decía, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Entonces, yo siempre, usted sabe cómo es eso, cuando yo me meto en las redes sociales, yo pego a ver lo que hay en los comentarios, porque esto también en parte es bueno y en parte es malo. La parte buena es que tú puedes saber lo que hay en el corazón de la gente hoy día. Yo escuchaba más, bueno, mejor dicho, yo leía a madres decir allí que qué pobre mujer, que hay que entenderla, y que ella hay que entender la parte que para no dejar a su niño solo, que se lo viole o qué sé yo, que por eso se lo llevó. Más de un comentario he dado así. Bueno, pues entonces yo creo que la mejor solución era no suicidarse y quedarse con su nene. No, que no sabemos en los zapatos que estuvo. Yo sé lo que está en zapatos bastante fuerte y bastante terrible. No, que no todo el mundo es igual. Sí, todos somos seres de carne y hueso. Lo que pasa es que unos nos recargamos la batería espiritual en Dios y no creemos en la mentira del enemigo. Entonces ahí vemos cómo de forma fue operando, por poner este ejemplo, el engaño en la mente de esta mujer. O sea, ¿qué culpa tiene un niño? Según yo vi en la noticia, era porque ella estaba endeudada. Entonces las malas decisiones siempre en el libre albedrío se toman, pero acarrean consecuencias y siempre pagan los que menos deben. Entonces la persona sí es libre de cometer malas decisiones, pero también libre de decidir la vida y la muerte sobre otro. No, que a lo mejor se arrepintió cuando se fue tirando para el puente o iba cayendo. Mira, hermano, yo me acuerdo hace tiempo, yo me di una escapadita por ahí a salir con unos amigos cuando yo estaba más joven ahí, ¿verdad? En los estudios y eso. Y había, usted sabe, esos puentes donde se amarran los pies y la gente se tira. No se preocupe que yo no me tiré. A mí me quería que yo me tirara, pero cuando yo vi que se tiró el primero y estaba todo colorado, que eso parecía, bueno, o así de color como zanahoria, cuando estuvo ahí abajo, por más que le amarraron los pies, eso yo veía que mientras uno de ellos caía ahí, aunque no es obviamente nada que ver con suicidio, es una atracción, la mente y el pensamiento se borran. Yo vi una vez también cuando viajé al Ecuador una atracción de esta y yo me quedaba viendo a ver a la gente cuando se tiraba y yo vi a uno que se tiró, obviamente es algo nuevo para él, y cuando iba cayendo estaba así. Entonces cuando la cosa esta, la soga rebota y lo zumba, entonces apenas cuando la cosa se queda así, quietecita, él estaba así. Y de momento, yo no sé, como que cogió fuerza, parece que yo que era que no se había matado, y yo, Lo que quiero decir,
Nadie que se tira y toma una decisión, o sea, no es la gente que toma una decisión como esa no se va a haber tenido una experiencia de haberse tirado previamente de un puente y haber sobrevivido. Ya al tomar la decisión la tomaste inmediatamente en lo que da esa trayectoria de la caída, ni siquiera va a pensar la persona pasarle por la cabeza, perdóname Dios. No sé, por lo menos eso es lo que yo puedo ver en forma comparativa. Y no solo eso, cometiendo un delito de asesinato, porque pongámonos un ejemplo imposible que ella hubiera sobrevivido y él dijo no, ella va para la cárcel por delito de asesinato. No que este no se debe de juzgar, sí, pero en la Biblia me dice la Biblia que no se juzgue por apariencia, pero por justo juicio. Una vez yo escuché con esto del no juzgar, ha llegado como que muy lejos, porque una vez alguien me dijo que por qué entonces se juzga tanto al diablo. Bueno, si no quieren que se juzgue al diablo, cuando ya Dios lo juzgó, pues lléveselo, que bastante que tenemos de él. Lléveselo lejos, se queda con él por allá, pero como quiera. Eso sería bastante bueno, así salimos de él de una vez. Hermano, es el enemigo de las almas entorpeciendo. Yo solamente he hablado de un caso, pero sería bueno ponerlo en comparativo con todos los casos que están sucediendo de pastores que se suicidan, pastoras que se están suicidando. Los otros días, bueno, y ahora también, recientemente antes de venir por acá, viene alguien de Costa Rica y me confirma que se ore por eso, porque en toda esta semana, supuestamente en Costa Rica, o en todo el mes, ha habido una de suicidio, uno que se tiró de un 10º piso, otro que se mató porque creo que tenía deuda. Bueno, una cosa que es una epidemia ahora que hay de suicidio. Yo le quiero decir algo, el suicidio no es la salida. La gente piensa que por quitarse el problema que estaba enfrentando cualquiera sea en esta esfera, la esfera material, matándose, partiendo de aquí, saliendo de la esfera material, cree que ya en la esfera espiritual se le va a resolver todo. Cuando ahí es donde de verdad que lo podemos decir al bien puertorriqueño, se chavó. Y se chavó de forma permanente. Y lo que yo puedo asegurar, hermano, el que está hoy en el infierno prefiriera ser hasta el más miserable aquí en la tierra con tal de no estar allá, porque lo de ahí abajo en nada se compara a lo que cualquiera pueda vivir aquí. Yo me voy a ir a la Biblia, Éxodo 20:30 dice no matarás. Esto no incluye solamente el prójimo, incluye usted mismo. Ahora, aprovechando esto, yo quería aclarar algo. Mire, por ejemplo, en el caso de no matarás, en el Antiguo Testamento hay dos palabras cuando se habla de matar. Por lo menos está la número 1, la palabra raksak, que significa matar con premeditación, alevosía y ventaja o venganza. En pocas palabras, asesinar. Lo que dice el mandamiento en sí es no asesinarás. Y está la otra palabra que se usa en el Antiguo Testamento, que es el caso de la palabra, ¿verdad? Hay otra palabra que se usa que se llama hará, que significa matar en defensa propia de la familia o de la guerra. O sea, por eso existía la ley de la guerra y la ley de la defensa colectiva. Ah, pero pues Dios decía que no matará. ¿Y cómo es que para conquistar la tierra prometida se tuvieron que defender y tuvieron que matar a tantos gigantes? Bueno, porque está la ley de la guerra y la ley de la defensa colectiva. Y hay que hablar bien en el contexto, hermano. La Biblia no fue escrita originalmente en el español. La Biblia fue escrita en el hebreo, el arameo y el griego helenístico. Entonces, para entender algunas cositas, la Biblia siempre será la palabra de Dios. Es que Dios ha puesto unos obstáculos para creer por fe, más que nunca en este tiempo. Y cuando nos vamos al idioma original, podemos entender más a profundidad lo que Dios nos dice. Definitivamente en este tiempo hay un espíritu de muerte y hay un espíritu de total error, mucho error, que se está metiendo también en el caso, ¿verdad? Vamos a decirlo, bueno, en el caso de las iglesias. Espíritus de engaño. ¿Cómo yo puedo ver un espíritu de engaño allí? La opresión de un ser humano para que decida quitarse la vida es una opresión que va mucho más allá de lo que pueda hacer cualquiera sea la magnitud del problema. Es una opresión maligna, es una opresión satánica, es algo a lo que se abre las puertas y cuando tiene las puertas abiertas sencillamente entra allí, se queda y para echarlo fuera va a ser difícil.
pero no imposible. El convencimiento por medio de la palabra de Dios, hermano, cuando se habla la palabra, el que ministra por medio de la palabra no es el predicador, es el mismo Espíritu Santo. Cuando la gente resiste esta palabra y maldice y le tira peste al pastor, al predicador, no es al pastor. Bueno, claro, nosotros recibimos las piedras y los cantazos, pero el que lo está recibiendo es Dios. La rebeldía es contra Dios. Nosotros representamos a Dios cuando estamos alineados en lo que la palabra dice y lo que representa. Entonces la rebeldía es contra Dios, no tanto con el predicador. Bueno, estos espíritus de engaño, ¿cómo los vemos hoy manifiestos? Vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, sobre este caso de los espíritus de engaño. Yo me recuerdo hace tiempo atrás, para hablarles de algo, recientemente, ¿verdad?, para ese tiempo, año 2009, mi mamá había partido con el Señor. Mi mamá era pastora y también se movía en el evangelismo. Ella fue la segunda hija que tuvo mi abuelo Guille, y fue, verdad, de todas las hijas la que se levantó ministerialmente y predicaba por los países. Y ella murió en un accidente allá en Venezuela. Fue muy difícil para nosotros. Todavía mi abuela estaba en vida. Fue difícil para la familia, pero bueno, Dios da las fuerzas para todo. Yo me recuerdo cuando ella había muerto, unos meses después, pues imagínense, yo antes vivía con ella, me cayó encima, no solo yo trabajaba, yo salía a predicar, entonces ahora también tenía que bregar yo independientemente con todo lo de la casa. Entonces, pues, como lo dicen por ahí, zapatero a su zapato, había cosas que sabía, otras que no. Ya ahora no, olvídese, ahora yo soy mecánico, ingeniero, jalatero, de todo sabemos. Entonces, en uno de los rolling doors, de esas puertas que suben y bajan, ¿verdad?, que eran de la casa de mi mamá, de momento, yo ahí, lleno ahí, usted sabe, cuando uno sale de orar, lleno de la unción de Dios, cuando yo veo, de momento el diablo se quiere robar el gozo porque la rolling door no servía. Y yo prendiendo el botón, y bueno, yo decía, ay, se dañó. Bueno, pues inmediatamente uno busca ayuda, ¿verdad?, con gente de la iglesia, y a la que se quedó en la que fue la iglesia de mi mamá como pastora, pues yo le pregunté alguna referencia si conocía a alguien que me ayudara. Y ella me refirió a un hermanito que vino, dio el diagnóstico, chequeó y me dijo que el motor de la rolling door que estaba malo, que él me vendía el rolling door, pero que me lo dejaba baratito, me lo dejaba en $350, el motor de la rolling door. Entonces le dije, bueno, yo ahora, pues, yo le voy a dar un break y yo te digo. Entonces yo estaba así, oye, qué cosa. Y le comenté el problema, la situación, al vecino, que en ese momento era el vecino de al lado. Él en ese momento no estaba tan firme. Gracias a Dios, después, pues ya tiempo después empezó a asistir a la iglesia, estaba ahí buscando de las cosas de Dios. Pero para ese momento, él no estaba tan firme. Y pues el hijastro menos, o sea, no era gente convertida. Y entonces yo le hablo del problema, un hombre bastante bueno, siempre servicial, ayudando en todo. Le hablo del problema y él me dice, mira, yo voy a ir con mi hijastro ahí a chequear a ver qué es lo que tiene eso allí, vamos a ver si te podemos ayudar. La cosa de que, pues, a ver si es algo que no trate de no gastar, a ver si te podemos ayudar en algo. Fueron, chequearon, abrieron arriba y yo veo que se miran las caras y viene él y saca un fusible de adentro y me dice, mira, cómprate este fusible allá, que este señor que está ahí en la estación de gasolina de por ahí cerca, él tiene esos fusibles. Yo por si acaso compré dos, o sea, gasté 50 centavos. Entonces le puse uno y me quedé con el otro, ¿verdad? Cuando se lo pusieron, mire, qué milagro, la rolling door como nueva. Y al otro día, cuando yo voy saliendo, yo que casi nunca me encuentro con nadie, cuando me encontraba con alguien en ese tiempo, pues siempre salía, yo voy saliendo y nada más y nada menos aparece el hermanito de frente que venía a ver si yo iba a montar el motor. Y yo dije, Espíritu Santo, ven a mí, sentí salir la ¿verdad? Para que yo tomara el control. Y verdad que fuera Dios, que no fuera yo. Amén.
Yo le dije, mira, eso se funcionó con un fusible que estaba quemado y tú me querías cobrar $350. ¿Tú sabes cuánto yo me ahorré? Me ahorré 349.50. Y el hombre, hermano, mire, pero es que son de esta gente que como que no se abochona. Y bueno, él se fue por ahí enchismado, porque después se enchisma y que enchismado soy yo. A mí era que me quería robar. Entonces uno los pone en su sitio y se enchisman ellos. Mira, que no me ayude. Terrible. Y eso hay hoy día. El engaño. El enemigo se aprovecha de la debilidad de cada cual. Hermano, yo le quiero decir algo. El que un negocio prospera a causa del engaño, a causa de la mentira, aleluya, aunque la persona sea cristiana, ese no es Dios que está ahí detrás. Y aunque prospere, que se preocupe, porque si está prosperando una y otra vez con cosas del engaño, cuando le toque, el diablo va a tenerla libre y Dios no va a poder intervenir ahí, para que cuando le llegue el cantazo de arriba sea bastante fuerte y lo va a quitar de carrera de a una. No crea que porque las cosas cuando usted las hace mal funcionan, están bien. Hay que preocuparse porque el camino es un camino totalmente de error. ¿Cuántos alaban a Dios? Bueno, en la iglesia, vamos a decir, si seguimos hablando del engaño, se ha metido el engaño de muchas maneras. Yo quiero que usted me acompañe a buscar en 2 Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15. 2 Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15. Y pareciera como que la Biblia nos habla de muchas formas. Y cuando nos habla, nos quedamos como que en shock. Cuando nos habla en tiempo presente. La Biblia fue hecha como es la mente de Dios revelada al hombre, nos habla en tiempo pasado, presente y futuro. La mente de Dios revelada al hombre. Mira lo que dice, lo voy a leer. Dice, estos son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y venimos diciendo, unos son engañados por el ocultismo, unos son engañados por la brujería, otros son engañados por la hechicería, otros son engañados en sectas, otros son engañados en religiones falsas, y ahora otros son engañados también dentro de lo que se supone que sea el camino de la verdad. ¿Cuánto puede levantar su mano de adorar a Dios? En esta noche vamos a mencionar sobre 7 espíritus de engaño. Yo mencioné un poco sobre el caso de Atalía, como un ejemplo de lo que estamos viviendo del ataque del enemigo, ¿verdad?, a la juventud, que es basado, ¿verdad?, en esto de la idolatría, destrucción a los niños, engaño, apropiación de lo que no les pertenece. Pero vamos a mencionar el engaño número 1, falsa doctrina. Ese es el número 1. Juan 8:32 dice algo bien clave: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea, si la verdad es revelada, no es solamente para que tengamos conocimiento de ella, sino para que también nosotros la practiquemos. Amén. O sea, el verso anterior a ese dice: si permanecemos en Dios y su palabra, somos sus discípulos. Pablo mismo profetizó, por si acaso lo quiere buscar, 2 de Timoteo 4:1-4, lo dice. Pablo profetiza que personas religiosas buscarían maestros que prediquen lo que ellos mismos quisieran oír. Hay que estar sencillamente dispuesto a dejarse guiar, a dejarse corregir por Dios y no estar preso de la fábula. Hay gente que van a las iglesias y están bien con el pastor y están bien con todo el mundo, hasta que se viene y se predica un mensaje que los confronta. Ni siquiera el pastor lo conoce en profundidad y se molestan y se van. Porque la pelea no es con el ministro, la pelea es con Dios. Entonces tienen la oportunidad y sencillamente se autoengañan. O sea, que está el engaño, pero que está el autoengaño. Y esto de la falsa doctrina es una realidad hoy día en la misma iglesia del Señor. Dice el 2 de Timoteo 2:26, lo voy a leer: escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. O sea, el enemigo tiende lazo, no solo fuera, sino más que nunca dentro. Hoy día nosotros lo estamos viendo así. Es una realidad. Entonces,
esta falsa doctrina engaña. En esta falsa doctrina, quizás la persona que lo habla, la persona que lo dice, lo hace por amor al dinero, pero es un engaño que el diablo mismo le hizo a él, para a través del engaño que él hace, entonces él está detrás y al traer ese espíritu de error, enraizarlo, ponerlo bien fuerte y entonces hacer que la gente vaya por el camino equivocado. Y la gente lo que es buena es para acusar a los demás de los mismos errores que cometen. Yo me recuerdo, hace un tiempo atrás, ¿verdad? Escuché, fue que leí, escuché también, pues yo hablé con una persona, un amigo de ministerio, que él tuvo un sueño. Bueno, yo nunca jamás en la vida había pensado sobre el arrebatamiento de esta forma. Él dijo que tuvo una revelación o un sueño en el cual él veía una iglesia bien grande, y aclaro, no es que porque sea grande estén apartados de la verdad, por si acaso, hay iglesia grande donde está Dios, iglesia grande donde Dios no está. Y sea grande o del size que sea, lo importante es que Dios esté, porque si Dios no está, no importa lo grande que sea. ¡Aleluya! Sí, hay que aclarar, porque hoy día hay personas que piensan que aún por estar apartadas de la verdad y tener una iglesia grande, ya tienen el cielo comprado. Allá en Puerto Rico hay muchos que creen eso, y yo los he confrontado. Terrible. Entonces, mire lo que él soñó. Él vio que esa iglesia grande se quedaba, no creían en el arrebatamiento, no hablaban no sabían nada de las profecías, bueno, por decirlo así, ni le interesaba. Cuando vino una persona a dar la noticia que había sucedido el arrebatamiento, de momento hubo un shock y un quebrantamiento en esa iglesia, y todos los de la iglesia fueron a caerle encima al apóstol, a su familia, a quemarle los bienes, a destruir sus casas, a destruir sus vehículos y a agredirlo. Yo cuando escuché de eso y lo leí después en el libro que esta persona escribió, yo me quedaba pensando, primera vez que yo había escuchado, pensado de eso, pues nunca lo había visto así, pero yo sencillamente se me confirmó, mira, esto es una revelación real. Y la gente, aunque son los mismos que se creen los embustes, por más que se les dice y se les prueba que no, la gente siempre va a echar culpas cuando los primeros que tienen la culpa y los que le dan la fuerza a la mentira son ellos mismos. Yo aplaudí a Dios por el esfuerzo de nosotros. Segundo engaño, las concupiscencias. Alábalo ahora. Mire, la naturaleza humana en sí, nosotros como seres humanos, estamos hechos de vanidad, de celo, de codicia. O sea, Satanás aprovecha eso. Y entonces, de acuerdo a cuál sea la magnitud de la debilidad de cada cual, como venimos hablando desde el comienzo de nuestro mensaje, es cuando, por así decirlo, tira el cebo, tira las tentaciones también a las personas por medio de otras personas, y puede ser no solo por medio de otras personas, sino por medio de hasta los mismos medios de difusión. Vamos a poner un ejemplo. Bueno, novelas que respaldan todo lo contrario a lo divino moralmente establecido, vamos a decirlo así. Periódicos que te hablan de cosas o noticias o libros que hablan a favor de cosas que son una inmoralidad, películas, o sea, es un bombardeo que es continuo, y cuando hay debilidad en la persona, eso viene y lo refuerza. Por eso en la Biblia se nos dice, yo voy a leer 1 Corintios 7:2. Bueno, ya el apóstol Pablo nos advertencia y dice, de parte de Dios, inspirado por el Espíritu Santo. 1 Corintios 7:2 dice, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces, ese es el consejo que él da. También se recomienda que no se priven los matrimonios el uno al otro, ¿verdad?, de tener su intimidad, para evitar ser tentados por fuerzas que tengan que ver con este motivo. El mismo apóstol Pablo lo dijo. Entonces, lo que vemos hoy día, y son las cosas que usted ve y analiza, aún gente que no conocen de la Biblia, que a veces pues nos sintonizan en nuestra página en Facebook, donde estamos ahora en vivo, ellos me preguntan, oye, pero esto y esto y esto de las cosas que se están viendo, y yo les explico bíblicamente. O sea, porque ¿cómo es que una persona va a decidirse por el aborto de una persona inocente que está criándose, que es su propia sangre, gestándose dentro de su vientre, y cuando tuvo su relación sexual
fuera de lo que la palabra dice y con la irresponsabilidad que la tuvo, entonces, además de pecar en esa área, se convierte también en una asesina. No, pero eso es un feto. Pero es que el primer ser humano en reconocer a Jesucristo fue un bebé dentro de una barriga. Juan el Bautista. Cuando María fue a ver a su prima, Juan hasta brincó dentro, ya tenía vida, ya estaba vivo. Desde ahí lo reconoció. Entonces, esto es lo que trae y es toda la trampa del enemigo. Es como lo podemos ver de diferentes formas en las diferentes culturas y en las diferentes épocas y digámoslo así en las diferentes dispensaciones. Y lo que arrastra el pecado. Cuando Lot sale de Sodoma y Gomorra con sus dos hijas, usted se acuerda de la historia bíblica que él se las ofreció a un montón de sinvergüenzas allá afuera, que vieron en esos ángeles hermosos, apariencia de varón, y querían conocerlos. Vamos a dejarlo hasta ahí porque ya el lenguaje bíblico se habla. Cuando Adán conoció a su mujer, salieron sus hijos. Bueno, ya hasta ahí lo dejamos. O sea, querían violar a los ángeles, con que tenían su apariencia masculina y su manifestación allí. Entonces, yo le quiero decir algo, y esto a veces, ¿verdad? Nosotros siempre lo hemos respondido a otras personas. Bueno, pero ¿y por qué? Si Dios es tan grande, ¿por qué Dios quiso eso? Hermano, la Biblia va a narrar hechos sin censura que sucedieron y las decisiones de cada cual, que necesariamente no es que Dios, por ser la Biblia, estaba de acuerdo con eso. Dios no estaba de acuerdo que Lot le tirara a sus hijas a esa multitud. Obviamente que no. Y lo que sucede después es que él casi inmediatamente las pagó. Se escondieron en una cueva con sus dos hijas. Mire lo que salía de la mentalidad de una ciudad corrompida. Pues Dios lo sacó, pero la mentalidad corrompida estaba. Y ellas mismas violan a su padre. De esa relación incestuosa salen dos hijos. Y de esos dos hijos salen dos grandes enemigos del pueblo de Israel en la parte, bueno, de pueblo. Los amonitas y los moabitas. En el caso de los amonitas, esta gente tenían un ídolo que se llamaba Moloch. Este ídolo de nombre Moloch era el dios del sacrificio infantil. De acuerdo a cómo bregaba la tecnología de la época, en ese tiempo, habían varias versiones de Moloch. Una era que tenía los brazos encogidos hacia atrás y Moloch sencillamente frente a él, de esta forma, con los brazos así, este dios pagano, la estatua de Moloch, y frente había como un pozo o algo así lleno de fuego donde tiraban a los bebés recién nacidos. Había otra versión que tenía los brazos más extendidos. De acuerdo a la tecnología de la época, Moloch ardía al rojo vivo y ahí echaban a los bebés. Inmediatamente el bebé hacía contacto, quedaba carbonizado. Cuando venía el sacerdote de Moloch y ponía su mirada en una pareja que Dios había bendecido con la vida de un niño, ellos se ponían contentos porque los eligieron para darle ese niño a Moloch. Sí, pero hoy día ni los dejan nacer. Entonces, a mí me llama también la atención recientemente en estos días, y con esa sonrisa que lo aprueban, precisamente del estado de donde yo soy, de New York, el que aprobaron que hasta ciertos días también, después de que el niño sea nacido, se puede decidir sobre la vida y la muerte de él. Así están las leyes. Y político, hermano, el político es como la gran ramera, vamos a decirlo así. Entonces, estas son las consecuencias y siempre va a pagar el que menos debe. O sea, es como un hilo satánico, es como algo bien orquestado del mismo infierno y del reino de las tinieblas para sencillamente destruir la humanidad. Hermanos, nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. El diablo nos odia. Por más satanista, por más hechicero, del grado que sea alguien, los demonios nunca van a ser amigos de nadie. El diablo nunca va a ser amigo de nadie. Y el diablo no tiene el poder de dar ni de quitar. No tiene el poder de la vida ni de la muerte. No tiene el poder ni siquiera para dar todas las promesas que
da a la determinada persona que está en el ocultismo y que trabaja para él. Jesucristo lo definió muy bien: padre de mentira. Tercer engaño: vanidad, orgullo, arrogancia. Los otros días, yo me recuerdo, bueno, ¿cuándo fue? Como hace una semana y media, 2 semanas atrás, estábamos hablando de la realidad bíblica sobre el caso del tercer templo judío. Y yo explicaba, mire, debe de estar creyendo en las noticias falsas del internet que supuestamente el tercer templo judío se está construyendo. No se está construyendo. Ahí hay un santuario musulmán que se llama el Domo de la Roca, y cerca está la mezquita del Aqsa, que es una mezquita, que es el tercer lugar más sagrado en el mundo musulmán después de la Meca y Medina. Que ahí se dice que supuestamente el arcángel Gabriel subió con Mahoma. Y ahí es donde se supone se construye el tercer templo judío, y si se estuviera construyendo se arma un revolú, se arma una guerra, se revuelca el avispero. Entonces una señora me mandó a ir a Israel para que yo viera que sí se estaba construyendo. Y yo estaba hablando, yo he oído los comentarios tratando de ignorar, y después la señora viene y me dice que supuestamente el único que hacía descender fuego del cielo era Elías, y que eso de que el falso profeta hará descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, que eso es falso. Pero el Apocalipsis 13:13 lo dice ahí. Amén. Entonces me mandaba a leer la Biblia. Yo decía, bueno, yo creo que la que tiene que leer la Biblia es otra. Entonces, cuando uno corrige, vienen con este cuento de decir que uno tiene que ser más humilde. Sí, pero humilde significa, yo le voy a decir lo que significa: mantenerse pequeño sin importar el tamaño de la bendición. Humildad no significa que yo tengo que aceptar los inventos locos que dicen. Aleluya. Si Jesucristo hubiera sido humilde en ese grado, pues no hubiera sido tampoco Dios, porque Dios no se puede negar a sí mismo. Y cada vez que le preguntaban si era Dios, él decía que sí. Entonces, eso es lo que estamos nosotros viviendo hoy día. Mire, el egoísmo y el egocentrismo constituyen parte integral de la naturaleza humana, porque al ser humano le gusta sentirse importante. Pero esto de sentirse importante, el diablo viene y entonces lo corrompe. Yo voy a hablar sobre alguien bíblico. Mire, el caso del rey Herodes. Dice en la Biblia que él se dejaba adorar como Dios, cultivando vanidad y arrogancia, y viene un ángel del Señor, le hiere y expira nada más y nada menos que comido de gusano. A este le tocó bien feo. Otro más, bíblicamente, Nabucodonosor habló, Dios mismo escuchó cada palabra, que todo lo que tenía era por la gloria de su majestad, y estuvo un tiempo bastante considerable loco, que estaba como los animales o como las bestias salvajes, como un animal, hasta que vino en sí y por fin entonces reconoció a Dios. Hoy día hay apostolobos, perdón, es que se me sale. Gente que viene en una predicación y en un mensaje, esta gente, muchos de ellos están siendo confrontados. Yo estoy hablando de la gente que predican un evangelio falso o un evangelio con medias verdades. Y si les confrontan, ellos los maldicen. Porque ellos tienen la opción de yo no sé qué, será del Super Saiyajin, porque de Dios no es. Y ellos se creen que son unos superheroes. No va a ser así. Terrible. Donde la Biblia dice que yo en esta dispensación tengo que maldecir a la persona que me dirigiera. Si por eso fuera, imagínese yo la lista larga que tuviera yo. No, esta no es la forma correcta y no es lo que la Biblia enseña. Se llenan en su mente, porque es algo mental, en la idea de su mente, de una idolatría tan grande que se creen con poderes más allá, que pueden hasta detener huracanes. Y lo que sucede después es que hasta inundaciones vienen. O sea, la prueba una y otra vez está, Dios no respalda eso, y la manera de orar y de pedir correctamente al Señor es que Dios bregue de la mejor forma como Él crea que es su voluntad. Yo lo que declaro es lo que dice bíblico. Yo no puedo declarar palabras sin fundamento que estén originadas en un corazón que no esté lleno de la Biblia, porque yo no puedo estar disparando tiros al aire.
después las balas rebotan para atrás. Yo voy a leer aquí en Santiago 4:10, dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Los otros días, yo estaba, porque yo no sé qué es, la gente, mucho, que yo a veces ni me imagino, salen de la nada, están pendientes a todo lo que yo comento, pero en mi página son comentarios, son cosas que decimos y son cosas con las que uno difiere. O sea, imagínense, me tendrán que poner una mordaza o me tendrán que amarrar las manos. Yo me recuerdo, estábamos hablando sobre el caso, lo estaba comentando sobre, y ni siquiera mencionamos nombre, sobre el caso de alguien que quería supuestamente cantar con una persona allá en Puerto Rico que se le conoce como Bad Bunny. Que la letra es lo más asqueroso que hay. Ah, no, que es que representa a Puerto Rico. Bueno, a mí no me representa. No, pero mira, que esto, que el otro. Sí, pero para resolver los problemas de la situación, él que se quede cantando, nosotros vamos por él, que vaya por ahí. Pero la situación de Puerto Rico es algo espiritual y la situación de todo país es algo espiritual. Yo no puedo atacar diablo con diablo. O sea, si la letra de una canción está hablando sobre algo que incita a lo mismo que está sucediendo, yo no puedo pretender entonces que con eso mismo yo voy a resolver los problemas. Pero es que si en el tiempo de antes, cuando esto del heavy metal estaba bien pegado, se sabía que las mismas letras de las canciones y todo era lo que incitaba al adolescente y al joven a cometer suicidio, a cometer asesinato, a hacer de toda clase de... Entonces, ¿qué yo le iba a decir? Vamos a hacer una campaña de heavy metal para que la gente aceptara a Cristo. Es lo mismo, pero con un género diferente. Pero el mismo género que está detrás, el género del engaño y el género de lo ilógico. La luz no tiene que ver nada con las tinieblas. Nosotros no tenemos que ver nada con estas cosas. Si nosotros queremos que Dios nos levante y nosotros pues ser exaltados por Dios, lo primero que usted va a desear es tener una relación con Él, y cuando tenga esa relación, eso es lo menos que le va a importar. Y de todo eso, Dios se va a encargar. Después que yo comenté eso, pastores, estoy hablando de pastores, escribieron unas cosas en el Inconverso. Pastores, uno era de Panamá, otro no sé de qué parte de Puerto Rico era, escribiendo insultos y escribiendo terrible. Así estamos hoy día. Aleluya. Cuarto engaño, la mentira. Alábalo. Mire, habíamos dicho, bueno, Juan 8:44 se nos dice que Satanás es el padre de mentira. La mentira va a ser lo clave para traer la desunión a la iglesia y para impedir que el Espíritu Santo actúe. El Espíritu Santo siempre va a actuar de acuerdo a la unidad y de acuerdo a la búsqueda incesante que tengamos por Él y de acuerdo, ¿verdad?, a que el propósito originado del deseo en el corazón sea sencillamente Él. Eso pasaba en la iglesia primitiva, pero pasó un caso que ponía en peligro la unidad de la iglesia, y uno fue el de Ananías y Zafira. La Biblia habla con lujo de detalles todo lo que pasó allí. ¿Qué pasaba? En ese tiempo, en la iglesia primitiva, las sagradas escrituras del Nuevo Testamento no habían sido redactadas todavía. ¿Cómo va a estar el Espíritu Santo metido en una iglesia para que, siendo inspirado 100% por Él, sea redactada una escritura para la continuación de un viejo pacto hacia uno nuevo, para tener todo recopilado, para que sea la voz de la iglesia, si de momento viene algo que causa división? Al causar división no iba a existir esa unidad y esa pureza, y esas dos personas, ese matrimonio, atentaron con eso. No había otra solución y el Señor mismo los tuvo que matar. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pareciera como que fuera simple o que fuera una bobería, pero no lo fue. Yo cuando de pequeñito leía eso, a veces lo releía, no lo entendía. Yo era bien preguntón. Cuando no entendía, preguntaba. Mire, ellos vendieron una propiedad y ellos fueron con parte del dinero de la propiedad que vendieron para aportar a la obra de la iglesia. La iglesia era unida. Los unos se supieron las necesidades del otro. Esto no era como algunos que todo es para ellos, para ellos y para ellos y cero para el hermano. No, siempre estaban todos unidos. Entonces, ellos fueron al apóstol Pedro y le dijeron, mira, él primero, el esposo, fueron al apóstol Pedro, mira, esta es toda la cantidad de la propiedad que vendí. Y se había escondido una cantidad de eso para él.
por más bobo, entre comillas, que fuera esto, bueno, realmente para el Espíritu Santo no lo fue. Suena como algo simple, pero ponía en peligro la unidad de la iglesia. Y por haberle mentido, no al apóstol Pedro, sino al Espíritu Santo, Dios lo mató. También vino la esposa que nada sabía, mintió igual, y también Dios lo quitó del medio. Dios la quitó del medio, murieron. Si Dios lo eligió así, es que era la única forma. Y no estamos hablando del antiguo pacto, estamos hablando del primer siglo de la era cristiana en la iglesia. Entonces, las mentiras no se deben de usar. Cuando usted le abre paso a la mentira, pues es una bobería, es una mentira, eso. Bueno, pues yo no voy a ir a la campaña, pues lo va a decir el pastor que tengo algo que hacer. O que surgió una emergencia, qué sé yo, y se quedan por allá. Cuando se siguen abriendo las puertas, el enemigo está bien pendiente a todo esto. Es algo, vamos a verlo así para que usted lo vea súper bien y se lo recordamos. El enemigo no es humano, no se cansa. El enemigo no es como nosotros. Nosotros trabajamos muchas veces 8 horas al día, los que tienen sus trabajos, cuando teníamos nuestros trabajos, cuando venimos y predicamos nos cansamos, tenemos que dormir, tenemos que descansar. El enemigo no lo hace, no descansa, y los que están a su alrededor tampoco. Son cosas que están bien orquestadas. ¿Quién sabe los files que tenga él allá? Todo es bien planeado. Si es planeado, quiere decir que hay reuniones, quiere decir que hay maquinaciones, quiere decir que hay asignaciones determinadas para la debilidad de cada cual, para iglesias, para congregaciones. Piensen un poco. Aleluya. Y la mentira es algo que está hoy día, vamos a decirlo, de moda. Dice, bueno, aquí cuando buscamos en la palabra, perdónenme, por si acaso, pero muchos se dicen ser de sana doctrina y siempre dan falso testimonio del hermano. Aleluya. Éxodo 20:16, creo que es ahí que dice que no hablará falso testimonio de tu hermano o de tu prójimo. Y eso también es mentira. Y al hablar de eso, usted no me puede decir a mí que usted es de sana doctrina, porque la doctrina me dice a mí que yo no debo de dar falso testimonio. Hay gente que por hacer show y por hacer cosas se quieren autopromocionar, se quieren autoexaltar, se quieren autoalabar, porque son amadores de sí mismos. El propósito no es hacer una iglesia y una obra grande para la obra de Dios. El propósito es ellos autoexaltarse y mantener un dominio sobre la gente que lo siga. Miren lo que pasó con Jim Jones. Los que conocen el caso, cómo acabó todo, hasta en suicidios masivos para su época, para su tiempo. Entonces, hoy día no están quizás suicidando a la gente, pero en la parte espiritual hace rato que los mataron. Quinto engaño: falsas visiones, falsos sueños, falsos milagros. Lo voy a repetir de nuevo por si acaso, sí, yo por si acaso, ¿verdad? Falsas visiones, falsos sueños y falsos milagros. Ese es el quinto engaño y está operando hoy día. Yo me voy a ir directo a la palabra del Señor, lo que dice Jeremías 14:14. Dice, me dijo entonces Jehová, los profetas profetizan mentiras en mi nombre, yo no los envié, ni les mandé, ni les hablé, os profetizan visión mentirosa, adivinación y vanidad, el engaño de su corazón. Esa última parte la voy a repetir. No los envié, ni les mandé, ni les hablé, os profetizan visión mentirosa, adivinación y vanidad, el engaño de su corazón. Cuando estábamos viviendo todavía en Puerto Rico, una persona, le dicen hoy día ya el falso profeta de Camuy. Él se levantó diciendo que, porque él se reunió con mi abuelo Gille una vez que mi abuelo lo recibió, que realmente recibía a todo el mundo, que Gille le había dado visto bueno a él para que él predicara que venía un asteroide. Y él decía que tan pronto como mi abuelo partiera con el Señor, venía un asteroide. La forma que él explicaba era que el asteroide iba a venir y hundir medio Puerto Rico. Y yo explicaba que con un meteorito apenas se extinguieron los dinosaurios.
Si viene un asteroide, no es que se hunde en medio Puerto Rico, es que desaparece la humanidad entera. Algunos me decían que nada es imposible para Dios. Hermano, es que el texto no habla de eso. Mire, son unas peleas que me escribían por internet porque lo que pasó allá fue que muchas iglesias, entre algunas de ellas pentecostales, no fueron todas, fueron alguna gente que se dejaron engañar, estaban invitando a este señor para que supuestamente él diera conferencias. Yo cuando digo conferencia, pero cuando uno da una conferencia es para dar algo bíblico. Pues no, él daba conferencias con detalles de toda la revelación. Parece que Dios lo transportó, según él decía él, no sé. De cómo todo iba a llegar, de todo lo que iba, y daba fecha que fue o que iba a ser en el año 2014. Después cambió otra fecha y nada pasó. Entonces a mí me decían, por contradecir eso, que yo no era de sana doctrina. Pero ¿cómo yo no voy a ser de sana doctrina por estar obligado a escuchar a un loco? Y a de alguien diciendo locura. Algo que, ¿dónde dice la Biblia que hay que ser, que ser de sana doctrina es que escuchar una profecía falsa? Eso está mal, está falso, no es así. Gloria a Dios. Y nunca sucedió. Porque es que, como mi abuelo partió con el Señor en el 2013, la gente a veces no medita, lo comenzaron a relacionar y le empezaron a dar peso a ese hombre que decía cuantas cosas, después nos enteramos por ahí de cuantos embustes. En Puerto Rico embuste significa mentira. De cuantos embustes por ahí él se inventaba. Terrible. En la Biblia se nos habla sobre un ejemplo de falsos profetas bien claro, bien conocido, sobre el caso, ¿verdad?, de Micaías, que era un profeta de Dios, y para ese momento estaba el rey Acab. Entonces toda la corte de Acab de profeta, junto con otro profeta más, que se llamaba Sedequías, no otro Sedequías de personaje bíblico, sino ese profeta que tenía un mismo nombre. Ese profeta profetizaba que a Acab, rey de Israel, y a Josafat, rey de Judá, en la unión que ellos hacían, que Dios les iba a dar victoria con los sirios. Entonces, el rey de Judá, Josafat, que era un hombre justo, yo no sé qué haría aliándose con un impío como Acab en ese momento, y fue algo que tuvo que después arreglar cuentas con Dios. Él estuvo interesado en escuchar la profecía de Micaías. Mire, no hay otro profeta aquí porque no le convencieron los profetas de Castón, otros que estaban ahí. Y no hay otro profeta que nos profetice algo. Viene acá y dice, sí, hay uno por ahí, pero ese no me gusta porque siempre me profetiza mal. No es que el verdadero profeta siempre profetice mal. Es que Acab siempre estaba mal. No le van a profetizar bueno cuando malo. Aleluya. Si fuera en estos tiempos le dicen que no se debe de juzgar y que hay que ser humilde al profeta de Dios. Viene este y le dice la verdadera profecía. Mire lo que le costó. Le costó una trompada, una bofetada y que lo encerraran a pan y agua en la cárcel. Por ahí se ríen. Yo creo que parece que han pasado lo mismo. Encerrado a pan y agua. Después, cuando se cumplió la profecía, el otro no sabía dónde meterse. Yo me imagino que tendría que meter la cara bajo tierra como la avestruz. Así les pasa. No, que yo te profetizo. Yo me recuerdo, hace tiempo fuimos a Nashville, Tennessee, y me contaban el caso de un hermano creo que era salvadoreño, bien dadivoso. Entonces habían invitado a este predicador que no conocían mucho, pero que creo que alguien le había dado una referencia y lo invitaron. Y este predicador comenzó a hablar supuestas profecías. Y dijo de momento, como que estuviéramos aquí, yo predicando, y yo le diga, súbanse todos de pie, vamos a alabar a Dios. Y el hombre hizo así. Y de momento viene y dice, Dios me muestra a mí que el que me dé exactamente el dinero de la mensualidad de la renta de su casa, Dios le va a dar una casa nueva. Yo no digo que no pueda ser verdad, pero lo que 100% digo es que en este caso no es así. That's right. Alaba lo que pide. ¿Qué pasó? Viene este hombre, este hermanito trabajador, dadivoso, lo sintió los ríos de agua viva cuando ese hombre dijo eso.
Aleluya. Con una necesidad. Yo quiero que usted vea y analice cómo el diablo viene y engaña. Y entonces viene, $850 de la renta se lo dio. El hombre, bueno, imagínense, el predicador gozoso, pero ya cuando pasaba en medio no le dio ninguna casa nueva al hombre. Y tuvo que pedirle dinero prestado al pastor para pagar la renta, porque si no lo votan, aquí en Estados Unidos no comen cuento. ¿Qué profeta de cartón? Profeta de conveniencia. O sea, la cuestión aquí es que lo que vemos acá es que cuando también se condenan los espíritus de error, lo que hacen es que le tiran las bofetadas a los que vemos más allá que la cosa está mal. Nos abofetean, nos tiran a la cárcel a pan y agua, sea pintado de la forma que sea. Entonces, yo voy a leer lo que dice en la Biblia, Hechos 11, 36 al 37. Dice: otros experimentaron vituperio, azote y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿A quién le gusta eso? A nadie, a mí no, no me hagan a mí. Pero eso es lo que pasa cuando hay algo de Dios. Porque la rebeldía no es tanto con el que predica, es con Dios, es que la gente está lejos de Dios. Sexto engaño, la amargura. Yo me recuerdo de mi abuelo, esto es viejo, porque mi abuelo siempre hablaba de hace tiempo, siempre años predicando. Oye, pero hay cristianos que tienen la cara como un perro bulldog. Yo me acuerdo siempre que lo decía, yo me echaba a reír. Uno siempre se reía de los mismos chistes que hacían como fueran nuevos. Mire, yo voy a leer, pero ahora yo voy a leer esta parte que vamos a leer toda. O sea, yo creo que quiero es irme a lo que, bueno, como Dios nos ha movido a dar este mensaje y a lo que Dios nos ha mostrado acá. Mira, ayúdenme a leer Hebreos 12, 14 y 15. Porque yo siempre escucho decir a muchos: sin santidad nadie verá al Señor. Pero es por otra cosa. O sea, ven una hermana con una blusa roja, no le gusta, hermana, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Pero dónde dice de la blusa roja en el texto? Yo voy a leer toda la parte en el texto bíblico. Mire lo que dice. Primero dice: seguid la paz con todos. Hay que tener paz, hermano. Cuando uno tiene personas conocidas o amistades, sean de la religión musulmana, sean de la religión católica, eso no lo hace usted católico ni musulmán. Usted sabe en quién ha creído. Si Dios lo llama a predicarles a ellos y a hablarles, usted no les va a decir del cantazo, de golpe, que son unos hijos del diablo y que el diablo se los va a llevar. Porque hay gente, o sea, no todo el mundo nace en el evangelio. No todo el mundo ha tenido la dicha de criarse en la verdad, como yo, quizás como usted, o que usted le fue traída la verdad. Hay que buscar el tacto divino, porque imagínense, ¿cuál va a ser la impresión de una persona que nunca ha escuchado de esto, que el primero venga y en vez de ser un evangélico sea un evangeloco? Que Dios me perdone como lo digo. Aleluya. No da la impresión buena y pareciera como que sea algo diferente, pero diferente para lo malo. No es lo que Jesús emite. Entonces mire lo que dice. Bueno, y yo sí, claro, yo le digo, mira, yo una vez hasta acepté una comidita que me invitaron en el mes del Ramadán. Yo le fui claro y dije, mira, esto y esto. Sí, nos pusimos a comparar, yo le hablaba de Cristo. Yo sí, claro, yo no creo en nada de eso de Mahoma ni de eso. Yo sí, claro, y lo dejo. Y cada cual que sea libre de predicar lo que ellos quieran, porque esa es la libertad de culto. Si es para ellos, también para nosotros. Pero yo sí, claro, con la verdad. Y así como ellos predican, a mí nadie me calla. Y la verdad se predica y se dice y ya se sabe, y ellos van a saber. O sea, con las acciones, esa va a ser la manera más excelente de predicar y de causar una conversión. Era la estrategia de la iglesia primitiva, pero la iglesia primitiva era peor. Tenían que dar su vida. Entonces la gente veía, mira, están dando su vida por la causa de Cristo. Pues eso entonces quiere decir que es verdad lo que predican. Y más se convertían y la iglesia se extendía. Seguid la paz con todos. Mire, y ahora añade, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sigo leyendo por si acaso, porque la Biblia no acaba ahí.
dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de ¿qué? Raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea, me estás hablando de santidad, me estás hablando de sana doctrina, pero eres un amargado. Aleluya. Entonces, ¿dónde está la santidad y la sana doctrina aquí? Hermanos, yo estoy hablando la Biblia, yo no estoy atacando a nadie, yo estoy diciendo lo que Dios me dice aquí. El Evangelio no es amargura. A mí me habla sobre un fruto, sobre el fruto del Espíritu, y una de las manifestaciones del fruto del Espíritu es el gozo, donde está radicada nuestra fortaleza. El amargado no tiene fortaleza alguna. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta hora? Y engaño número 7. Ahora vamos. Aleluya. Falta de fe. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Ahora sí, yo quiero que usted me acompañe a leer en la Biblia un versículo muy importante ahí. Vamos a Job. Yo quiero que usted me ayude a buscar ahí Job capítulo 3, versículo 25. Job capítulo 3, versículo 25. Ya estamos por terminar. Léalo ahí conmigo. Mire lo que dice. El temor, Job capítulo 3, versículo 25. Dice, el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Qué era? Un ataque hacia su fe. Un golpe para ante todo lo que le estaba sucediendo, que Dios le permitió al diablo que lo tocara hasta cierto punto, tener falta de fe. Hoy día hay falta de fe. O sea, ¿qué es lo que pasa con la falta de fe y cuál es el problema de la falta de fe? Bueno, la falta de fe expone a caer en el lazo del diablo. Y la cuestión es que los temores se afrontan es con la fe. Si no hay fe, no podemos enfrentar los temores. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. ¿Y dónde es la palabra de Dios? Del Génesis al Apocalipsis. Aleluya. Gloria a No Dios. predique del infierno porque eso me da miedo. Pues tienes que solidificar tu fe. El problema eres tú, no yo. No me predique del Apocalipsis porque eso es miedo. Mira, están asustando a la gente. El problema entonces es suyo. Cómprese un perro. O sea, es un problema de fe el que estamos viviendo hoy día. Hay varios tipos de fe, las vamos a mencionar. Número 1, sin fe, que no tienen fe, que ni se les ve. Poca fe, fe débil, fe firme y gran fe. O sea, ¿cómo va a crecer mi fe por el oír la palabra de Dios si solamente quiero estar escuchando parte de ella? Porque no me gusta escuchar de lo que es el infierno, de lo que es el lago de fuego, de lo que es el Apocalipsis. Estas cosas las sabemos porque Dios nos las reveló y quería que estuviéramos firmes en la doctrina bíblica. Entonces, si no las hubiera revelado, la queja era por qué no las reveló y qué será lo que hay detrás de todo esto. Porque es precisamente para que nosotros, sabiendo lo que dice aquí, no caigamos en el engaño. Entonces yo no sé cuál es el lloriqueo de este tiempo último, que la carga de los pastores está cada vez peor ante gente que por cualquier cosa está terrible. Yo debería de comprarles un trajecito a cada uno que dijera frágil cada vez que van a la iglesia. Pues el pastor debería de comprar, mira, frágil, cuidado, no lo toques, se quiebra de nada. Que les dé miedo que se predique del infierno, que se predique de la profecía, habla de una opresión de falta de fe, que no quiere que la verdad se exprese para que la persona no sea libre y sea firme en su fe. Por eso es que nosotros tenemos que también tener fe para ser arrebatados. La solución no es hablar o no hablar del arrebatamiento y no hablar de las profecías. Hay gente que piensa que es que el arrebatamiento va a durar 55 años y todavía falta un montón. Claro, como dejaron las profecías bíblicas de lado, no saben que aunque no podemos saber ni día ni hora, está bastante cerca. Siempre en la Biblia nosotros vemos que las profecías bíblicas, lo profético de Dios se cumple en una festividad judía.
Con el caso de Cristo se cumplieron todas las festividades de la primavera. Los judíos tienen ciertas festividades. Primavera, una en la primavera y otra en el otoño. En la primavera con Cristo se cumplieron el caso de la Pascua, el caso de los panes sin levadura, cuando rápidamente lo fueron a sepultar, cuando él murió, porque pues en el caso cuando Israel sale de Egipto, los botaron tan rápido después de que no los querían dejar salir, cuando los primogénitos murieron, que no les dio tiempo ni de leudar el pan. Y número 3, otra festividad llamada la fiesta de las primicias que se cumple en su resurrección. Lo hablamos nosotros aquí en un libro que tenemos acá, luego vamos a estar enseñándolo. Luego, en el día del Pentecostés, desciende el Espíritu Santo poco después de que Cristo había ascendido. Fue una festividad judía. No fue que de momento se le ocurrió a alguien decirle Pentecostés. Y después viene otra festividad judía que se llama la fiesta de las trompetas. Dice en la Biblia que el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo. A la primera trompeta. No es la trompeta del Apocalipsis. Quien está hablando aquí es el apóstol Pablo, no el apóstol Juan. Está hablando de una festividad judía llamada fiesta de las trompetas. Nosotros no vemos que cuando él habló de esto le preguntaron qué era eso, porque los judíos sabían bien de lo que hablaba. Y esa festividad se le llama la festividad del día en el cual no se sabe ni el día ni la hora, porque no se sabe cuándo comenzará. Ellos hacen varios toques de trompeta, hay uno que se llama Tequial Gadolak, al final, la final trompeta, donde la persona que la va a tocar toma todo el aire que puede y lo expulsa hasta dejar lo más extenso el sonido. Esa es la final trompeta. Entonces, todo parece como que cumplirse en una festividad. Y el tiempo que estamos viviendo sencillamente nos está diciendo que la cosa ya no aguanta más. De eso vamos a estar hablando en nuestros próximos días de campaña, pero queríamos de forma inicial concentrarnos en esto. No se dejen engañar. El diablo es padre de mentiras, engañador. Ha engañado a la humanidad. Él lo que quiere es todo para él, retener para sí mismo. Acuérdense lo que dice en la palabra: multitud de sus contrataciones, que fue echado del reino de los cielos. Hacía aparte de a cambio de pago. Él se exaltaba en el cielo como que él era superior a Cristo y él tenía que ser el que tuviera ese trono. Hasta que llegó el momento y Dios lo votó. ¿Pero por qué Dios lo permitió? Luego parece que Dios, de una forma bien sencilla, Jesucristo, la forma visible de Dios, nos explica por qué. Nos explica por qué, de la forma en lo que está en su naturaleza, por qué lo permitió. La parábola del trigo y la cizaña. El trigo tiene que crecer con la cizaña, luego la cizaña arrancada y echada al fuego. Este es un periodo de prueba que estamos viviendo aquí. A veces en los afanes, en las cosas que tenemos que vivir, muchas veces nos envolvemos en problemas, pero no, de momento quizás hayan situaciones en las cuales nos desenfocamos en el problema y en la situación y no pensamos, o de momento el enemigo nos quiere robar el meditar en que esto aquí es temporal. Es solo un paso a lo eterno. Y ahí es donde está todo lo que vale. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Gloria a Dios. Y yo quiero que usted me acompañe a orar. Ahí donde usted está, vamos a olvidarnos, ¿verdad?, de las cositas que hay pendientes por hacer, de los problemas. Levante su manito ahí un momento donde está usted ahí. Y acompáñenme a orar. Le voy a invitar, hermano, solo por unos minutitos antes de entregar esta parte, ayúdenme a orar. Ayúdenme a orar allí. Es para Dios. Dios se merece todo. Dios se merece lo mejor. Y este tiempo es solo para Él. Dele a Dios lo mejor. Entrega ahí todo su ser, todo su corazón. Cierra ahí sus ojitos. Cierra sus ojitos ahí. No hable con el hermano o hermana que está a su lado. Vamos a concertarnos en oración. Mira, ahí está frente al trono de la gracia, frente al trono de Dios. Vamos a orar. No deje que el enemigo le robe la bendición. Padre, gracias por tu misericordia y gracias por tu amor. Nuestras almas te alaban, nuestras almas te exaltan, nuestras almas te bendicen. Tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuya es la honra. Nuestras almas te glorifican, Señor. Te bendecimos en esta hora. Sigue orando ahí, sigue clamando ahí. Ponga la mano en el hermano que está a su lado. Hermano o hermana que está a su lado, clame por él.